están, amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Vania Tais y una vez más estamos aquí en Contexto, esta vez para hablar de un tema que ataña a todos, Petroperú. Siempre hemos escuchado de esta empresa, sabemos más o menos a qué se dedica, conocemos la historia del Lote 64 y sabemos la problemática que tiene obviamente la población en torno a la empresa. Pero ¿en qué se basa esta problemática? ¿De qué trata el tema del Lote 64 o de la explotación de recursos que reclama la comunidad en la selva? Todo esto y mucho más en esta edición de En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como habíamos anticipado tenemos con nosotros al señor Carlos Paredes Lanata, quien justamente va a analizar con nosotros el tema de Petroperú. ¿Qué es lo que está pasando en Petroperú? ¿Cuál es el panorama general? ¿Y qué es lo que se viene para esta empresa nacional? Porque lo que vemos es una serie de cambios, obviamente también temas sociales que atañan a esta empresa. Y lo importante acá en realidad es entender hasta qué punto puede soportar. Vamos a conversar un poco con él. Bienvenido, señor Paredes, a En Contexto. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Para empezar, vamos a empezar de lo general a lo específico, ¿no? ¿Qué es lo que hace Petroperú? Porque hay muchas personas que creen que solamente se trata de la gasolina que ven en los grifos, pero en realidad es mucho más grande que eso. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de esta empresa nacional? Sí, Petroperú es la empresa petrolera estatal. Tradicionalmente se ha dedicado a la refinación de crudo. Para eso está construyendo una nueva refinería en Talara, que es el proyecto de inversión pública más grande de la historia del país, con un costo, sin considerar intereses, de más de $5.000 millones. Y además de eso, se encarga del transporte del crudo de la selva hacia Bayoba con el oleoducto norperuano. Y tiene también una Petrored que atiende a una serie de grifos muy grande en los cuales provee productos como gasolina y diésel. Además de esto, Petroperú tiene una importante infraestructura para el almacenamiento y distribución de crudo, no solamente el suyo, sino de otras empresas. Y en ese sentido es una empresa muy importante, pues representa un porcentaje muy alto del mercado nacional de combustibles líquidos. Ahora, hay todo un tema porque justamente hay lugares en los que no llega, por ejemplo, el privado, y ahora han anunciado que van a poner grifos en donde no llegan los grifos privados, etcétera, etcétera. Sin embargo, con los últimos cambios que ha tenido Petroperú en su directiva y ahora obviamente más enfocado a la nacionalización de ciertos recursos, ¿qué es lo que le puede esperar a esta empresa? Mira, yo creo que Petroperú tiene muchos retos. El más importante es terminar la refinería cuanto antes para poder empezar a marginar y que esa inversión tan grande que hemos hecho todos los peruanos sea rentable y nos cueste menos su financiamiento. Yo estimé que cada día que se demoraba la puesta en marcha de la refinería implicaba un costo de alrededor de $1 millón, un costo económico de $1 millón. O sea, entre el costo de mayor con los contratistas como el costo de oportunidad de no marginar. Eso es por un lado, yo creo que ese es un reto importantísimo. Otro reto de Petroperú es lograr aumentar el transporte, el volumen transportado de crudo de la Amazonía, para lo cual tiene una labor que cumplir de coordinación, de articulación con las empresas privadas para facilitar una mayor producción que sea
permita transportar más crudo y por lo tanto reducir el déficit que genera el oleoducto norperuano, que es bastante grande. Y en ese sentido, Petroperú está teniendo ahora acceso a lotes petroleros, a campos petroleros como el lote 64, que podría empezar a explotar, esperemos que en asociación con empresas con experiencia en la explotación y exploración de petróleo, que le permita aumentar sus ingresos, sus utilidades y por lo tanto también hacer más rentables sus diversas inversiones. Ahora, justamente queríamos hablar también del tema del lote 64. Hay muchas personas que no saben qué significa esto, pero para ponernos quizás un poco en contexto, la idea sería justamente que el Estado ha asumido el 100%, ¿verdad?, de la responsabilidad sobre el lote 64 cuando ahora que Geopark ya no está operando ahí. Pero hay diversas opiniones en torno a este tema. Una de ellas es que quizás el Estado no va a poder sostener la exploración y explotación de este lote, pero hay que entender quizás, hay que darnos un panorama general de qué es este lugar, de qué trata y cuál es el problema social que ha atañado este espacio. El problema en la selva, yo diría que es uno de lograr acuerdos con las comunidades que ven, algunas de ellas con mucho recelo, la actividad petrolera, y ven en Petroperú al representante del Estado. Y el problema es que el Estado no está presente en gran parte de nuestra Amazonía y no provee los servicios públicos básicos como educación, salud, luz, agua. Entonces hay mucha protesta contra la empresa pública. Y además tenemos que ser sinceros, la actividad petrolera durante muchos años se desarrolló, y no hablo de Petroperú solamente, sino de diversas empresas privadas, y eso sucedió en el Perú y en el mundo, no se desarrolló con la controles ambientales estrictos y en muchos casos llevó a un deterioro del entorno y a cuerpos de agua que se vieron contaminados con esto. Y esto afecta a la calidad de vida de esas poblaciones. Entonces, es muy importante que se lleguen a estos acuerdos y se asegure una ejecución de la actividad con estándares socioambientales del más alto nivel. Creo que ese es un gran reto y ojalá que se pueda desarrollar con éxito, ¿no? Para eso deberán encontrar un buen socio, un buen asociado, para lograr una explotación pronta de este lote, que puede tener un potencial muy grande. Yo conversé con la gente de Geopark, que invirtieron mucho dinero, estaban muy entusiastas con esto. Pero hay problemas también de permisología que pueden demorar la puesta en marcha de la explotación petrolera en ese lote. Y ahí la ventaja de Petroperú es que puede contribuir, dado que es una empresa estatal, creo que podría agilizar los procesos cumpliendo con todas las normas, pero buscar ser más eficiente en la obtención de todos los permisos que se requieren. Claro que sí. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto, justamente conversando con el señor Paredes sobre lo que puede pasar con Petroperú más adelante, porque obviamente vemos que algunos opinólogos dicen que sí va a funcionar el tema de la explotación con el 100% del Estado manejando Petroperú, pero en este momento creo que ya tenemos que voltear la página y ver quizás qué es lo que viene para Petroperú, cuáles son los proyectos más importantes que tiene que desarrollar sí o sí esta empresa para que pueda seguir avanzando ya más allá de terminar la refinería y la correcta explotación, por ejemplo, del lote 64.
Mira, creo que hay una necesidad de que la empresa se maneje con mucha eficiencia y transparencia. Eso es una exigencia que tenemos que hacer todos los peruanos a nuestras empresas públicas. Y esa eficiencia y transparencia va a redundar en beneficios para la población como un todo. Necesitamos que la empresa se maneje con precios competitivos, que no subsidie, como sucedió en los años 80, y genere déficits importantes, o por otro lado, que no cobre precios muy altos a fin de pagar su deuda y terminemos pagando todos los peruanos un sobrecosto innecesario. Entonces, la política de precios creo que es un tema realmente importante. Creo que otro rol que tiene Petroperú es el de articular con las empresas privadas y promover a través del diálogo la inversión en petróleo en nuestro país. El petróleo pronto dejará, cuando hablo pronto hablo de 30, 40 años, dejará de tener valor. Explotarlo en el Perú por los altos costos que tiene explotarlo en Perú, sobre todo en la selva. Entonces, o lo hacemos ahora o lo vamos a dejar para siempre en el subsuelo y dejar esa riqueza, dejar que inexplotado esa riqueza, que hoy es riqueza y en el futuro no valdrá nada. Entonces, ahí tú tienes varios retos. Y ojalá que la nueva directiva de Petroperú, la nueva gerencia de Petroperú, vea esto como tareas fundamentales en su hoja de ruta. Ahora, una de las cosas que más preocupa quizás ya al ciudadano de a pie, al del día a día, es justamente el precio del combustible, ¿no? Porque ha venido subiendo y definitivamente muchos se preguntan por qué suben los precios de los combustibles, ¿no? Entonces, quizás sería bueno que le expliquemos a las personas cómo funciona esto y cómo funciona quizás ese subsidio que quiere dar el gobierno para que justamente estos precios bajen, ¿no? Mira, todo el combustible que hoy día vende Petroperú es importado. Petroperú es un gran comercializador porque la refinería no está funcionando, o casi todo el combustible, ¿no? Hay dos pequeñas refinerías que explican un porcentaje muy pequeño de las ventas. Pero, entonces, como es importado, los precios dependen de los precios internacionales de los combustibles y del tipo de cambio. Uh-huh. Y ambos, tanto el precio internacional de los combustibles como el tipo de cambio han subido. Y por lo tanto es inevitable que el precio del combustible expresado en soles suba. El que no suba llevaría a que la empresa incurra en déficits y que todos los peruanos tengamos que asumir mayores deudas de la empresa. Eso no tiene sentido. Entonces, creo que es muy importante que haya transparencia en la formación de precios de Petroperú y en la misma medida que no se le exija a la empresa que subsidie precios, tampoco se lo permita excederse fijando precios muy altos, que no es el caso hoy día. Ya para terminar, y te agradezco que hayas estado con nosotros, quizás sería bueno que nos expliques cómo se puede acercar la empresa a la comunidad, no solamente en la selva, sino en realidad a todo el Perú, porque hay muchas personas que, como le digo, desconocen justamente la labor que está haciendo esta empresa nacional. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de acercarse a la comunidad? Yo creo que puede fortalecerse la política de comunicaciones de la empresa, mostrar todo el trabajo que hacen en diferentes lugares del Perú, que no es poco, el rol que cumplen, el rol subsidiario que cumple la empresa estando presente en lugares donde la empresa privada no puede estar porque no es rentable, el compromiso social que se tiene en diversas áreas y la importancia de contar con un abastecimiento permanente
a un costo lo más reducido posible, pero cubriendo todos los costos de combustibles. Sin combustibles en el mundo moderno no hay progreso, y Petroperú es esencial, creo yo, para asegurar ese abastecimiento de energía en el país. Bueno, muchísimas gracias, señor Paredes. Ya estaremos contando con usted para una próxima oportunidad. Y volvemos inmediatamente aquí en Contexto con las conclusiones. Como hemos podido apreciar, Petroperú es muchísimo más que simplemente gasolina y gas licuado de petróleo. Tiene diferentes áreas, tiene diferentes ramas y tiene diferentes temas que lo atañan en este momento. Nosotros tenemos que estar siempre muy atentos a la nueva directiva y cuáles son justamente las medidas que va a tomar para poder hacer crecer esta empresa nacional. Es imperativo que se terminen, en primer lugar, los proyectos que ya están pactados y que ya están agendados, que ya deben cumplirse en los próximos meses. Entonces, estemos atentos para que esta inversión pública, que es inversión de todos los peruanos, se mantenga en buenas manos y llegue a buen puerto, porque simplemente no se trata de entender los precios de la gasolina y de lo que viene alrededor, sino también entender que esto necesita un estudio de impacto ambiental y necesita consenso junto a las comunidades para que no puedan surgir estos conflictos sociales que a la larga lo único que hacen es demorar que se ejecuten los proyectos que vienen siendo agendados por esta empresa nacional. No se olviden que todos los programas de En Contexto están en el canal de YouTube, los pueden encontrar ahí. Solamente pongan En Contexto, hagan clic en suscribirse y también a la campanita para que reciban los nuevos videos que vamos a presentar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.